Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a hablarles acerca del cobro de las estancias en salud en Colombia. Si usted trabaja en salud en Colombia, debe saber una verdad incómoda. La cama hospitalaria no es solo un mueble, es la columna vertebral financiera de la clínica o el hospital. Pero hay un problema y es que muchas veces cobrar esa cama se vuelve un arte de bilingüismo técnico, ya que hay personas, ya sean facturadores o auditores, que malinterpretan la norma. Y esto pues nos genera glosas, devoluciones y pues afecta la parte financiera de la institución. Bueno, debemos saber que dentro de la matriz de ingresos de cualquier clínica u hospital, la estancia hospitalaria representa el componente estructural más significativo, constituyendo a menudo el costo fijo basal sobre el cual se articulan los demás servicios asistenciales. Los mecanismos de cobro de estancia se hacen bajo dos regímenes tarifarios predominantes en el país. El primero es el decreto 2423 de 1996, que es el que conocemos como Manual SOAT, y el acuerdo 256 de 2001, que es el Manual Tarifario IS, integrando las actualizaciones económicas del año en curso, hablando pues del SOAT, porque el tarifario IS pues tiene unos valores de hace más de 2 décadas que quedaron fijos. Bueno, entendamos las reglas del juego. Tenemos dos manuales dominantes y funcionan con lógicas opuestas. Mientras el manual SOAT es el rey de la simplificación, se basa en el salario mínimo. Si el salario sube, en el 2025, por ejemplo, su tarifa sube automáticamente. Es genial para protegerte de la inflación sin tener que pelear con la aseguradora. Su fórmula maestra es simple: factor del manual multiplicado por el salario diario del año. Por otro lado, el manual IS, aquí es donde muchos pierden dinero porque la IS está congelada en el tiempo. Eso fue en el año 2001 que salió. Si su contrato dice IS 2001 sin una cláusula de ajuste agresivo, estás cobrando precios de más de 2 décadas. Por lo tanto, necesitas negociar porcentajes fijos o indexación sobre el salario mínimo para que sea rentable. El dato clave: mientras el SOA incluye casi todo un paquete rígido, el IS es más granular y permite cobrar más si tienes pacientes complejos, pero te exige más gestión administrativa. La trampa de la canasta integral. Un error común de los facturadores novatos es creer que pueden cobrar todo. Pues no. La estancia en Colombia es una canasta integral. ¿Qué significa esto? Que dentro del valor día cama ya te están pagando los elementos transversales que componen la tarifa de estancia. Por lo tanto, no se deben facturar por separado. Estos son la infraestructura física del espacio, el uso del espacio, mantenimiento, depreciación del inmueble y mobiliario. Los servicios hoteleros, que son la energía, acueducto, gas, lavado de lencería, aseo y desinfección. El talento humano de base, que es los servicios de enfermería, tanto profesional y auxiliar, disponible las 24 horas, y médico general de piso. Este punto es crítico porque la visita médica rutinaria del médico hospitalario suele estar incluida en el valor día cama, diferenciándose de la interconsulta especializada. La dotación de enfermería también incluye elementos reutilizables y de bajo costo necesarios para la atención básica, como son termómetros, tensiómetros, patos, riñoneras. El decreto especifica dotación básica de elementos de enfermería. Esto incluye elementos para el control de signos vitales, valoración de talla y peso y administración de medicamentos vía oral o tópica. Crucialmente, excluye los elementos para administración parenteral, como las jeringas, agujas, equipos de venoclisis y curaciones, los cuales son facturables al consumo. Bueno, tenemos una clasificación de estancias por nivel y acomodación. Las habitaciones unipersonales constan de una privacidad total, baño privado, dotación individual. Las habitaciones bipersonales contienen 2 camas por ambiente y un baño compartido. Habitación de 3 camas es una sala compartida pequeña, y 4 o más camas es un pabellón general o sala de observación extensa. Ojo, el error más frecuente en este punto es la falta de concordancia entre la habilitación de la IPS y el código cobrado. Una IPS habilitada como nivel 2 no puede facturar códigos de nivel 3. Simplemente porque atendió una patología compleja, la tarifa está ligada a la infraestructura y dotación de la institución, más no a la gravedad del paciente. Ahora bien, vamos a ver cómo se cobran las hospitalizaciones en tarifario SOAT. Y debemos de tener en cuenta la cronometría de urgencias, lo que llamamos la regla de las 6 horas en urgencias, que está en el artículo 47. El manejo de la observación en urgencias bajo el manual SOA es uno de los puntos más litigiosos de la facturación hospitalaria. El artículo 47, parágrafo 2, establece una frontera temporal rígida que determina el modelo de pago. Tenemos varios escenarios. El primero es cuando el paciente dura menos de 6 horas. Allí lo que tenemos que cobrar es una sala de observación. Este es un valor fijo único, independientemente de si estuvo 1 hora o 5 horas y 59 minutos. Escenario B, cuando el paciente dura más de 6 horas. Allí lo que se reconoce es una habitación de 4 o más camas, y esto tiene un límite, que es que se reconoce hasta las 24 horas de que el paciente está en la institución. Existen otro tipo de estancias, que son las postquirúrgicas y la estancia de recuperación, que están en el artículo 51. El cobro de la recuperación postanestésica siempre ha generado confusión.
El manual SOA aclara que los derechos de sala de cirugía pues ya incluyen la recuperación inmediata hasta por un periodo determinado. Cuando es una cirugía ambulatoria, pues esto no genera estancia hospitalaria, el paciente se recupera y se va. Hay otro escenario que es la conversión a hospitalización. Si una cirugía programada como ambulatoria se complica y el paciente debe quedarse, pues la estancia se empieza a facturar si supera las 6 horas postquirúrgicas. Y allí lo que se debe cobrar es una habitación de 3 o más camas, a menos que por condiciones médicas o disponibilidad que se le asigne una habitación individual y la aseguradora pues lo autorice explícitamente. Ahora hablemos de los materiales de curación y complicaciones. Una particularidad del SOA es su manejo de los materiales de curación intrahospitalarios. Hay una regla general, es que los materiales de curación rutinarias están incluidos en la tarifa de la estancia, lo dice el párrafo del artículo 40. Por material de curación se entiende todos los suministros que se utilizan en el lavado, desinfección y protección de lesiones en piel, cualquiera que sea el tipo de elementos empleados. Estos materiales tienen una excepción por complicaciones que está en el parágrafo 3 y se reconoce un valor adicional diario que es el código 39300. Únicamente en casos catastróficos o de alta complejidad definidos taxativamente como la fascitis necrotizante, osteomielitis, quemaduras extensas, úlceras de cúbito grado 3 o 4. Allí hay un requisito y es que debe existir nota de enfermería y médica que evidencie la realización de la curación compleja y el uso de materiales especiales. Ahora bien, vamos a hablar del manual tarifario IS. El manual tarifario IS representa una lógica de facturación basada en el costo de producción del servicio, diseñada para una institución que operaba su propia red, lo que conocíamos como el antiguo Seguro Social. Su estructura es más granular y técnica que el SOAT, lo que permite una facturación más ajustada a la realidad del consumo de recursos en pacientes complejos, pero introduce desafíos administrativos significativos. El manual tarifario IS se conoce como Acuerdo 256 de 2001. Es la versión más extendida, sus tarifas están expresadas en pesos del año 2001 o en VRs. Requiere obligatoriamente una cláusula de indexación en el contrato. Por ejemplo, hacemos contratos con alguna entidad, entonces se propone cobrar tarifa IS 2001 más el 35%. Después salió el Acuerdo 312 de 2004, que fue una actualización posterior que ajustó ciertos procedimientos y valores. Algunos contratos específicos utilizan esta base. La diferencia en valores de estancia entre ambas versiones puede ser significativa, por lo que el facturador debe validar la carátula del contrato antes de liquidar. A diferencia del SOAT, que se actualiza solo, la IS se quedó congelada en el tiempo. ¿Sí? Pues en el IS existe lo que son las VRs, que son unidades de valor relativo para procedimientos quirúrgicos. El IS asigna VRs. El valor de VRs debe pactar, ejemplo, 1.200 pesos por VR. Los valores fijos para estancias en el capítulo 2, el IS suele asignar valores monetarios directos en la tabla original. A diferencia del SOA, en el IS existe la regla de las 2 horas en urgencias. El manual IS permite el cobro de la sala de observación y atención de urgencias cuando la permanencia supere las 2 horas. El IS destaca por su clasificación detallada de unidades especiales, reconociendo costos que el SOAT agrupa genéricamente. Allí está la unidad de trasplantes. Allí se reconoce una tarifa superior debido a las condiciones de asepsia estricta, aislamiento inverso y dotación tecnológica para el paciente inmunosuprimido. El cobro incluye el aislamiento, pero permite facturar aparte los insumos de barrera estéril si el contrato lo habilita. También habla de la unidad de quemados que está en el artículo 53 y diferencia la estancia según la complejidad del cuidado de la piel. Cuidado intermedio de quemados para pacientes que requieren curaciones pero no soporte ventilatorio. Cuidado intensivo de quemados, pacientes con gran superficie corporal quemada o compromiso de vía aérea. Valor agregado, la tarifa IS para quemados suele ser más robusta al recoger la carga de enfermería extensiva que requiera estos pacientes para balneoterapia y curaciones extensas. Y también habla de las incubadoras y neonatología. El IS desglosa la atención neonatal en básica, intermedia e intensiva. Un punto crítico es el cobro de la incubadora. En algunos acuerdos derivados del IS, el uso del equipo, la incubadora, se cobra adicional a la estancia o está inmerso en una tarifa de estancia en UCI neonatal, que es significativa más alta que la de adultos debido a la relación enfermera-paciente. Bueno, y como ñapa, ahora viene un tema que pues a muchos nos causa a veces confusión y es el tema de por qué no se cobra el día de egreso, el día que sale el paciente, y pues la razón principal por la que no se cobra es porque se resume en un principio técnico de facturación. La estancia se cobra por pernoctada. Aquí pues se detalla el desglose técnico y normativo de por qué funciona así. Primero hay que saber que el concepto de pernoctar en la facturación hospitalaria en Colombia, la unidad de medida para la estancia no es estrictamente por hora de reloj como en un parqueadero, sino por la noche pasada en la institución. Hay una regla de oro, es que se factura el día de ingreso, pero no el día de egreso. ¿Cuál es la lógica? La tarifa diaria de la habitación estancia cubre los servicios hoteleros y enfermería por un periodo de 24 horas o fracción que incluye pasar la noche.
Como el día que el paciente se va, no duerme en la clínica, ese día no genera cobro de habitación básica. Entonces, por ese motivo es que no se cobra el día que se va el paciente como tal. Y bueno, algunas recomendaciones para gerentes y jefes de facturación. Lo primero es que revisen una revisión contractual inmediata. No vaya a ser que de pronto estén perdiendo dinero por tener unas tarifas muy bajas y no lo hayan actualizado. La capacitación en tiempos de urgencia con los médicos para que puedan justificar lo mejor posible y así poder cobrar códigos como la sala de observación o habitación cuatro camas. La homologación de CUPS también es importante que estén actualizados para evitar glosas y así que el flujo del dinero esté siempre. Y la defensa de la pertinencia, pues si tenemos una historia pues bien hecha, bien detallada, sin tantos vacíos, pues vamos a evitar muchas glosas. Y listo, esto es todo. Muchas gracias. Espero que me puedan seguir. Aquí vemos también las referencias normativas de donde saqué toda esta información. Y nada, nos vemos después. Gracias.